Buenas tardes, chicos, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Muy bien. Vamos hoy a hacer una indagación de un juego. Vamos a ver este juego que es bastante interesante y es un juego de cartas de colección. Y es un juego que lo puede conseguir cualquier persona. Pero es un juego muy interesante porque estas cartas son unas cartas creadas por Steve Jackson, un hombre que en 1982 obtuvo un premio por la originalidad, por el mejor juego de cartas de ficción, aparentemente, donde en estas cartas vienen eh, grandes grupos conspiranoicos del mundo, donde en estas cartas las sociedades secretas como la de la discordia, la de los gnomos, de Zurich, la de los mismos Illuminatis, van sumando y van domando a otros grupos y estas cartas se van representando, por ejemplo, con guerras, con pandemias, con muchas cosas que salen ahí. Salen grupos de revolucionarios, salen grupos de pensamiento, salen grupos científicos, salen muchas cosas en estas cartas que al final nos hacen ver qué es lo que ha sucedido hasta el día de hoy. El juego es interesante. Hay varios niveles. El, el juego, hay varios sets y los juegos han ido evolucionando, ¿no? El primer juego salió en el 83, después salió una expansión, el juego Illuminati Expansión 2 en el 83, el juego Illuminati Expansión Set 3 y los expansores de Illuminati Deluxe salió en el 87. Sacaron el juego, el siguiente, el Y2K en el 99 y el juego Illuminati Brainwash en el 2001 y el Illuminati Baran Fire en el 2007 y el Illuminati de distracción en el 2010. Hay cartas como extraterrestres, hay cartas que tienen otros sentidos y el sentido es que cada logia vaya dominando a otra y trayéndosela energéticamente. Quiero que observemos este juego de cartas, cómo es la energía que inspiró a su creador Steve, de dónde proviene estas reglas que al principio eran complicadas. Se juega de 2 a 4 jugadores y el juego dura de 2 a 4 horas cuando hay más jugadores. Entonces, Nico, quiero que vayas a la energía que inspiró a este hombre a hacer este juego de sociedades secretas. Fede, quiero que vayas tú a la forma en la que las reglas parece ser van avisando y van debilitando y donde el dinero tiene una connotación muy importante en el juego. Y Margarita, quiero que vayas a la parte esotérica en sí misma cuando el juego se abre a jugar. Y entonces vamos a ir ahí. Nico, Mira, lo primero que contacto. baja tu micrófono.
En Ahí lo está. primero que contacto, Sí. Ira, Ujú, es como con una enorme mesa, ujú, y la mesa dispone de posiciones para el uso y el juego de estas cartas. Pero haz de cuenta que la mesa no la están utilizando jugadores, la están utilizando energías. ujú, Y en el centro de la mesa se ve como la representación gráfica de lo que vendría siendo el globo terráqueo, ujú. y hay como distintas como añadiduras de cables que salen, que se activan a partir de funciones que estos seres o estas energías colocan con las tarjetas en la mesa. Y es como si estuvieran en este momento todos deteniendo su movimiento para presentir nuestra energía. Ok. Observa qué es las energías que están presentes en este juego de cartas. Mientras vas ahí, Fede. Lo que primero siento es como percibo una lista, como un escrito, Ujú, y esta lista tiene como unos 7 puntos. ujú, Y sí, en esa parte de como la connotación con el dinero, ujú, hay unas fichas que ujú, son como unas fichas muy pesadas, como si fueran eh, plomos, porque, o sea, son grandes, pero también pesan mucho. Y, y cuando se siente es como una energía desesperante. O sea, es como algo que se siente como una ansiedad, pero a la vez una forma de avaricia. Entonces es como si el hecho de tener así enfrente la forma, el formato de juego, va trazando líneas, y cuando va trazando estas líneas se forma como el pentágono. En la forma de recorrido del juego, forma un pentágono en la mesa. ujú. Entonces sería casi como estar jugando a la Ouija, pero, em, pero solo que dibujado tras una serie de cartas que se van manifestando para el jugador. A medida que se repite el juego, por ejemplo, si a mí, Federica, que estoy sentada ahí, juego una carta, y repite muchas veces esa carta dentro del círculo del juego, se manifiesta eso como en mi campo, como una posibilidad dentro de mi campo energético. Ok. En esta forma de manifestación en el campo energético del jugador, es un juego completamente de estrategia. Es un juego completamente frío y calculador mentalmente. Observa estas energías cuando las traes así y tú vas pagando los puntos, porque hay tres formas de atacar: o obtener lo del otro, o desaparecer al otro, o traerte todo lo que el otro tiene. Observa cómo estas energías que llegan al campo del jugador empiezan a jugar, ya sea a su favor o en su contra, o si empiezan a negociar entre ellas, cómo es que se mueve la energía de cada jugador dentro de la estrategia mental del juego. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, yo veo cómo el juego está relacionado con geometría. Es una Ujú, geometría que está en constante movimiento y va creando diferentes figuras. La figura que se empieza a plasmar en la mesa tiene formas muchas veces hexagonales, octogonales. Como está en constante movimiento, ella va cambiando. ujú, Cuando los jugadores están sobre la mesa, cuando yo los veo, veo que cada triángulo de la figura geométrica entra a través del cuerpo de ellos aquí en el plexo solar, y hay un cuerpo que sale para darle cabida a otro cuerpo más sutil.
Cuando estos jugadores están en este cuerpo sutil, hay un gran movimiento de energía alrededor de ellos y toda la energía que empieza a moverse es una energía que va relacionada con la geometría sagrada, pero esta geometría va subiendo, el juego va emanando como una especie de columna energética y va cambiando de lugar, va cambiando, va girando, va girando, va girando, y hay un punto donde esta energía se puede ver, si uno empieza a observarla, sale del planeta. Es una energía que empieza como a manifestar y empieza como a crear una energía envolvente alrededor del planeta Tierra. Es una energía bastante fuerte porque es una energía muy manifestadora y es una energía que como es geometría, hay mucha información que se va interconectando desde los jugadores. Pareciera que los jugadores a nivel físico son fichas que se utilizan para que estos otros seres puedan entrar y pueda haber una sesión momentánea durante el juego de estas entidades para que ellos puedan realizar este juego a nivel energético. Ok. En esa sesión que se hace a nivel energético, estas entidades, ¿qué hacen o cómo manejan esta energía que sale? Porque es un juego que te llega a apasionar y hay algo muy interesante. Hay una carta de los extraterrestres que no pueden leer los demás el objetivo primario que tiene esa carta más que el que la posee o el que la toma. Observa qué es lo que va sucediendo. Nicolás. ¿Me escuchas? Ahora sí ya. Entre las energías más predominantes es que todos están como detrás de este como tablero. Ujú, Y las energías, una vez que las cartas se abren, porque es como la acción energética que hicimos al tocarlas, al entrar como al campo que las envuelve, ujú, se abrieron y se empezaron a repartir. Se repartieron como entre 5. La primera energía que observo, Iracema, es una energía que conecta con todas las cartas que influyen acontecimientos físicos dentro del humano, las que van desde las enfermedades hacia las interferencias y como las intervenciones. Y en esta carta detrás hay la imagen típica, no de un ovni, de un platillo. ujú, Perdón, no como de una entidad, sino como de un platillo así girando en el espacio. ujú, Y luego, otra imagen que llega está como un humano, ujú, es como una figura de un humano con una banda así en medio de una banda blanca y muchas medallas. Es como un tipo de generalista conectado como a todas las cartas que tienen algún tipo de influencia de guerra. ujú, Y luego hay una tercera persona que está como, no como tal crucificado, pero está como jalado hacia los lados por cuerdas y se ve como que lo están torturando, ujú, pero sí hay mucho símbolo religioso a su alrededor, o sea, están como unas espinas, están como unos mantos negros, unos mantos rojos y así, y está conectada a todas las cartas que tienen que ver como con religiones y fe, ujú, y es así como toda una escena de tortura. Y luego está una cuarta ujú. que es una versión, es como si viéramos una versión del planeta que se está como secando o destruyendo y está así una bola planetaria volando alrededor y se conecta como con todas las cartas que tienen que ver con desastres. Y la última ira, la última carta conecta con los estatutos del dinero porque lo que yo veo es una gran cantidad de oro, pero todo el oro está rodeado como de chapopote. Ujú. Es como si estas escenas representan las energías que se activan una vez que se activan todas las energías de las cartas. ¿Qué son las energías que tú ves que son las que, aparte de esto, que dominan el espacio del jugador que posee determinada carta o determinada energía? Mientras vas ahí, Fede. Bueno, yo lo primero que percibo es como una pérdida fuerte de la voluntad del jugador. Ujú, Y ahí en esa pérdida de la voluntad es como si el jugador va entrando en una euforia que va paulatina, como escalonada desde el inicio del juego, y es como que si va agarrando el ritmo el juego y,
y esa persona queda absolutamente eufórica, o sea, las Ujú, personas que están jugando, porque siempre veo más o menos unos 5 jugadores, como decía Nico, pero siempre impar 3, 5, 7 como máximo, o sea, va variando, pero 5 es como lo más común. ujú, Y ahí sí se percibe como cuando llega a un pico de euforia, se corre la parte energética y mental de esa persona ujú, para dejar como el cuerpo vacío. ujú. Y en ese instante es como que quedan poseídos por otros seres. Cuando comienza esa instancia del juego, el ser que está dentro del cuerpo del otro siempre busca que el otro o desaparezca o que el otro o poseerlo del otro, y cuando se habla de eso es poseer la parte álmica del otro. Entonces cuando el jugador gana, todo eso va para el ser que está en ese momento dentro del cuerpo. Y ahí se van generando como un mecanismo de interferencia y de intercambio entre esos seres que están jugando en ese momento en la mesa. Pero esa energía no queda solo en la mesa, o sea, se va trasladando a situaciones mundiales, como decía Margarita. Ok. En ese traslado, por ejemplo, una persona que esté jugando este juego, por ejemplo, en Estados Unidos, y que encontremos a otra persona que esté jugando ese juego, por ejemplo, en Europa. ¿Qué pasa? Dice, no se queda en el espacio. ¿Qué pasa? Estas entidades se van conectando energéticamente, no se van conectando, son completamente distintas en un país o en otro, o en un continente en otro. Observa y dime qué es lo que percibes. Margarita. Bueno, yo veo que cuando estas personas están jugando, la energía se une. Esta energía colectiva de los jugadores van creando una energía egregor que empieza a salir del centro de la mesa. Ujú, Parece como si estuviera saliendo un genio. Esta imagen o este egregor que sale de la mesa tiene más una forma, no es humana, es más geométrica, pero es una forma de energía que tiene diferentes formas e irradia en el centro una especie de un núcleo, una energía, y va tomando forma y va volviéndose una energía cada vez más y más y más grande. Y cuando tú me hablas de esa carta, lo primero que vi fue una especie de esfera, de una bola de esfera con esta energía, y es como si esa bola tuviera una capacidad de poder ver más allá, esa capacidad que puede ver lo que pueda pasar en las líneas del tiempo. ujú, ¿Qué pasa? Esta bola se introduce en esta forma geométrica que en ciertos momentos pareciera como un ser, y esta energía empieza a envolver el planeta. Envuelve el planeta en una especie de malla, y una vez instaurada esta malla alrededor del planeta en forma de hexágonos, hay unos puntos de esta malla que son portales. Estos portales van volviéndose un acceso, y yo veo ahí cómo empiezan a entrar, cómo entran almas, y cómo se vuelve una energía envolvente alrededor de la Tierra. Ya pierde como el primer plano de una malla para volverse una malla bastante espesa, donde al envolver la Tierra empieza a tomar una forma de movimiento constante que da una forma muy similar a la forma del infinito. A ver, otra cosa. En estos accesos de estos portales que se empiezan a abrir, ¿cuáles son los puntos importantes para abrir estos portales? Y observa estos accesos, qué tipo de almas son las que entran o qué tipo de energía es la que entra ahora por esos portales a estar en la Tierra. Se establece, son energías que salen y entran. ¿Cómo lo percibes? Nicolás, ¿Me escuchas, Ira? ¿sí? Mira, Ira, técnicamente aparece una energía más, pero que está dividida en dos, pero como que nace del mismo núcleo. En primera instancia, a su lado derecho es esta persona, el creador.
Steve Jackson. Ujú. Se le ve su parte derecha, pero haz de cuenta que es como separada en ambas partes y la parte derecha se mueve hacia la izquierda del círculo y esta energía de Steve se maneja en alarma. Es como si esta energía envuelve al juego como una alarma, como una advertencia. Es como si a las personas que juegan o conectan con el juego, él se acerca y susurra distintas alarmas. Y el otro lado, Ira, es una, pues, como versión destruida de él, como putrefacta, negra, con el ojo como de vidrio, así como salido, como una versión zombie de él, pero que camina en dirección a la derecha del tablero. Tiene un olor bastante desagradable. Camina hacia la derecha del tablero y lo que va trayendo son amenazas. Ok. Es como si ambas energías van jugando con el resto de los integrantes, las restas de las energías, y mientras uno recorre y alarma, el otro avanza y amenaza. Y es como si se encontraran ambas energías en ciertos puntos y hay como crisis En los jugadores. en los jugadores y en los ambientes que se crean al momento de entablar esto, pero esta que viene en forma de alarma es la energía que ha podido incluir dentro de las cartas mensajes proféticos. Y esta que viene con la amenaza a la que he podido llevar a cabo ciertos mensajes, porque es como si se retroalimentaran la una a la otra. Observa qué fue lo que inspiró a ese señor para hacer estas reglas que en un principio eran bastante complicadas de entender, que han sido simplificándose a lo largo de las ediciones que se han hecho de estas cartas, pero qué fue lo que lo inspiró y a generar estas reglas y a generar estos grupos de conspiración o de forma de dominio del planeta. Fede. Bueno, lo que percibo es que son como 11 posibilidades Ujú, de manifestación energética en cada uno de los cuerpos de los participantes y sí son y provienen de un egregor, como ujú, decía Margarita, pero es como el egregor que sale del ojo que todo lo ve. oh, Cuando, cuando uno percibe es como si ese egregor tomara esa forma de 11 posibilidades que son como 11 prospectos o 11 formas en las que pueden empatar con el humano que está jugando. Entonces esa energía se adapta al cuerpo del jugador. Y sí voy percibiendo como, como características, sobre todo como lo más es ujú, como la ambición muy fuerte, es como la característica más predominante en casi todos los jugadores, ujú, y la avaricia como otra característica, en la forma de mezquindad con lo material. ujú. O sea, pero es todo como características muy llevados a lo material. Son personas que lo material es muy importante, muy preponderante para su vida. Ok, en esa forma observa si en una mesa hay mujeres y hombres jugando, si la energía se mueve igual que cuando hubiese puras mujeres o que cuando hubiese puros hombres y qué características o qué es realmente lo que más mueve esta energía o este juego en la totalidad. Margarita. Bueno, yo estoy viendo que dentro de esta estructura que va creando este juego, alrededor de la Tierra es una gran estructura, pareciera una especie de edificio donde hay muchas almas que están esclavas trabajando para esta energía y toda esta energía que se va condensando a través de los pensamientos de estas almas que entran a esta gran estructura, lo que van creando es en una forma colectiva estos pensamientos premonitorios pero dramáticos que va a vivir la Tierra cuando la Tierra empieza a vivir y ya experimentar
que se hacen realidad, hay una forma energética donde la tierra empieza a moverse, como que ella misma empieza a mecerse. ¿Y qué es lo que va haciendo esta estructura? Es una estructura que va entrando y va penetrando y se va penetrando más a la superficie y va penetrando hasta que entra dentro de la tierra, como si estuviera entrando dentro de la piel de la tierra, y esa energía va cambiando, como si cambiara la morfología del planeta, y también va alineándonos a nosotros, a los que están vivos en la tierra, como estas almas que están esclavizadas para que estos eventos sucedan. Se va generando un gran colectivo de pensamiento para que los sucesos ocurran en determinados momentos y en diferentes puntos del planeta Tierra. Y tiene que ser ciertos puntos específicos para que puedan tomar toda la Tierra y para que la puedan vulnerar a ella. Entonces, este juego puede ser un tipo de ritual para gente que no pertenece a una asociación o a una secta o a una lo que sea. Es algo que va reafirmando o que las almas en ese sentido van reafirmando o no. Dime tú cómo lo observas y lo vas percibiendo. Nico. Mira, Ira, la imagen me lleva directamente a la infancia de este señor. Ujú, Estamos como caminando. Yo soy como el quinto en la fila, vengo ubicado en su posición, ujú, y delante de mí van tres mujeres, todas mm, traen una manta negra, y detrás de mí vienen dos hombres y ambos de esos hombres traen unos símbolos. Uno trae como un rombo y el otro trae como un tipo como de esfera. ujú. Vamos caminando como hacia unos sótanos, como hacia unas mazmorras, porque yo veo que hemos bajado, hemos descendido cerca de 2 o 3 pisos Ujú, hacia el suelo. Y cuando llegamos abajo, llegamos como a algún tipo como de salón, porque se ve amplio, es como si tuviera la dimensión de altura de los 3 pisos. ujú, Hay muchos pilares, son 33 pilares, ujú, y me hacen como dar vuelta a los 33 pilares. Es ujú, como si estuviera yo caminando en algún tipo como de caminata peregrinativa, algo por el estilo. ujú, Cuando termino de girar por el pilar número 33, regresamos a un salón en donde hay como una mesa, y las mujeres que están delante de mí se quitan su ropa, al igual que los hombres que están detrás de mí. ujú, Y empiezan como a untar en mi cuerpo como distintos tipos de aceites, como si me estuvieran ungiendo. ujú, Cuando terminan de ungirme, se prenden muchas velas y empiezan como unos tipos de cánticos. ujú, Y ahí es cuando me separo del cuerpo, porque la escena comienza con otra entidad entrando al cuerpo. ujú, Y es como si enfrente de mí estuviera viendo como como algún tipo de bacteria, porque por eso se destruye la parte izquierda de su cuerpo. ujú. Es como si entra como un bicho, como una bacteria que le muerde el cachete y luego se mete para dentro de su cuerpo y empieza a crecer. Es como una entidad que se instaló en un principio atrás de su pulmón izquierdo para empezar a adquirir vida. Esta entidad fue creando las imágenes en su cabeza, eh, con la finalidad de en algún momento traer toda la información ritualística de esta sociedad que venía de esta entidad como canalizada, para como voltearla hacia el público, como hacia afuera. Pero es por eso que este niño, aquí crea una doble personalidad, que es la que gira a la derecha, donde realiza mensajes de alarma, como si en la intervención, a la hora que se gestaron las imágenes ya de adulto, cuando las empezó a construir, al mismo tiempo él iba dejando mensajes de alerta, como para entender en mensajes encriptados cuál de las cartas pudiera manifestarse en el sistema colectivo. Ok, aquí hay una cosa muy interesante. En las cartas habla de pandemias, habla de guerras, habla de muchas situaciones que se han manifestado en la vida en este mundo. ¿Cómo obtuvo esta información y por qué la dio a conocer? Y observa si él fue consciente de que lo que creaba era para algo o alguien más aparte de esta entidad que tiene él pues viviendo o habitando en su campo. Fede. Bien.
cuando percibo, por ejemplo, una situación de una mesa con predominancia de energía masculina, hombres, Ujú. tiene mucho que ver acá el tipo de genitalidad física Oh. en este juego. Porque, por ejemplo, cuando hay más presencia de genitalidad masculina, Ujú. es como si el juego dejara que permee más fácil en los cuerpos la energía egrégora y permita posesiones más rápidas y con más impacto en lo que está pasando en el entorno inmediato. Pero, por ejemplo, cuando aparece un útero Ujú. y hay muchos hombres con, o sea, con la genitalidad masculina y esa presencia de esa vagina con el útero, lo que pasa es como una violación energética Mm. hacia esa mujer y se produce como una reproducción de esa forma egrégora que va transformando esa porción energética en esa nueva gestación como un alma preparada para encarnar, pero tiene toda la prefiguración y la forma energética de ese egregor. Después, cuando percibo que son puras mujeres, Ujú. lo que se genera es muy potente porque es como si la mesa se transformara en en un útero gigante y lo que percibo es un ADN muy grande, o sea, como un ADN compartido Ujú. entre los humanos, Ujú. y es como si al estar puras mujeres en la mesa, esta energía tuviera el acceso a la modificación de secciones del ADN a nivel genético, pero global. Entonces, cuando se genera este juego desde ese lugar, es como si esta energía tuviera la capacidad incluso de estar modificando casi todos los cuerpos humanos al tiempo. Ok. Observa cómo es la energía que llega y está predominando por lo general en este juego. Este juego, o sea, te lo entregan, o sea, tiene su cajita, tiene sus cartitas, tiene sus cosas, sus instructivos y todo, pero hay una energía que es como la dueña, la que predomina ese juego. Observa si esa energía es predominantemente creadora o es predominantemente controladora o qué es lo que predomina en esa energía para que la gente que juega tenga esta sensación que tú me decías de esta ambición, de esta avaricia y de esta mezquindad. Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, aquí yo veo almas grupales que están atrapadas en este bucle de experiencia porque son experiencias similares. Como esta gran red tiene tantas almas que están fusionadas en pensamientos similares por experiencia, pues lo que pasa es que al entrar esta red dentro de la Tierra afecta las aguas, no solamente de los humanos en la energía sexual, sino también en las aguas de la Tierra, afectando la composición y la manifestación de ella. Entonces, lo que decía Fede es algo muy similar a lo que yo estoy viendo, porque en las mujeres, claro, si se afecta la energía sexual, toda esta información ya empieza a asimilarse. En la forma gestacional, pero también estas agüitas empiezan a contaminarse con la información y esto que es lo que permite que un colectivo tanto de almas que están afuera como las que están en la tierra le den fuerza a un pensamiento y este pensamiento empieza a manifestarse. Veo cómo esta red va creando una huella y esta huella va quedando impresa en la tierra y lo que hace es que ella lo que hace es que esta información llegue a las profundidades del agua, va creando como una especie de pozos energéticos donde hay agua y ahí esta agüita empieza a cambiar, a cambiar, a cambiar como la forma de la tierra, su forma original y todo esto en unión entre el pensamiento, los códigos, el agua, ahí los eventos empiezan a manifestarse. Entonces,
todo lo que se va manifestando y todo lo que se va gestando en el útero de la mujer, que es muy importante, pues ahí es donde los mismos eventos que ya se han vivido vuelven y se replican. Por eso es que muchas pandemias, las guerras siguen vigentes en la tierra, se siguen sosteniendo en la tierra, pero todo esto se da por la fuerza del pensamiento del humano, que la tierra lo va asimilando y lo va plasmando. ¿Cómo van accediendo a este pensamiento los seres humanos normales para ir conectando con estas energías, ya sea de forma directa o indirecta? Porque bueno, si esto está jugado, por ejemplo, en Estados Unidos y sale de la Tierra y regresa a la Tierra, ¿qué tanta extensión geográfica o en kilómetros o en área puede tener repercusión que después se puede ir manifestando por medio de las aguas, por ríos, las lluvias, no sé, todo esto, a otras partes del planeta? ¿Cómo es eso? ¿Cómo lo manifiesta y cómo lo carga esta energía en ese lugar? Y cómo va cambiando este ciclo del campo genético morfoenergético de la Tierra. Nico. Mira, Ira, yo después de este ritual yo veo que se pierde la conciencia de lo sucedido Ujú, y no se activa ni la entidad ni las conexiones de este humano en un proceso largo de su vida. Lo que sí observo es que hay momentos en los que hay como un ultraje, no sé cómo llamarlo, pero es como si él hubiera desarrollado la capacidad de realizar un robo energético, ujú, de tomar energía para después como proyectarla. Es como si él in- eh, a partir del ritual y de manera genética hubiera poseído la capacidad de extraer información de los ambientes para reimplantarlos en los mismos. Lo que hace esta entidad que se deposita en su pulmón es exponenciar esta capacidad para llevarla a un término máximo. Lo que yo observo es en el lapso en que él empezó a crear estas cartas, esta entidad tomó manifestación y él tuvo recuerdos de toda su infancia. Es por eso de su pánico a la hora de estar creando y de estar pasando de una personalidad a la otra para ir dejando los mensajes encriptados. Pero yo no observo que él hubiera tenido conciencia de que estaba trabajando para un movimiento extra. Lo que sí veía él a la hora de que esta entidad tomaba poder era de que parecía que las creaba conociendo la información como si fuera la imagen de un futuro más que las secciones de juego de una carta. ujú. Ok, fíjate. En esta creación de esa información, las sociedades secretas que maneja y las reglas que tienen, ya sea para atacarse o para tomar de una hacia la otra o absorber lo que la otra sociedad hizo o lo que sea, es algo muy interesante porque es como están funcionando hasta el día de hoy estas sociedades secretas o no reconocidas, de dónde obtuvo esta información, de cómo estas sociedades se atacan entre sí, llegan a acuerdos en otras cosas, se roban en otras cosas. ¿Cómo es que obtuvo toda esa información tan clara para su juego de cartas? Fede. Esa energía que llega con el juego es como si fuera una primer forma olfativa, porque se siente una energía que, que como coincide con el jugador primero a través del olfato, pero lo que se siente es una energía muy femenina, es una energía así creadora, pero Ujú, lo que produce en los jugadores es como una forma de seducción, ujú, de atracción sexual ujú, y de adicción al estar excitado. Entonces, cuando se produce el juego, es como si cada jugador peleara
por tener una porción más de ese minuto de excitación sexual a nivel energético. Ok. ¿Qué pasa cuando, cuando una sociedad cumple todos los objetivos de esa sociedad, gana? ¿Qué quiere decir? Que la sociedad que cumple los objetivos de esa sociedad, aunque las otras sean más fuertes o lo que sea, pero si les falta cumplir algún objetivo, pierden completamente. ¿Cómo es la energía de esta ganar y de este perder y de este ir cediendo o negociando poderes o situaciones en este juego? ¿Cómo esta energía empieza a moverse en esta sensación de satisfacción y de excitación? Margarita. Bueno, yo veo que es muy fácil porque imaginemos que hay una similitud con las líneas ley Ujú. y es una circulación de energía que está permanente. Entonces, cuando hay un juego, pues ¿qué pasa? Ese juego trae una intención y cuando estos seres entran al juego, pues ya están potencializando esta energía. ¿Qué pasa? Cuando esta energía se potencializa es como si toda esta información se pasara y se va transmitiendo a unas velocidades increíbles y van llegando a la sangre. Entonces, Mm, cuando esta información es atrapada y es encapsulada en la sangre, aquí se vuelve un gran colectivo donde el pensamiento empieza a unificarse. Entonces, no importa si está en Estados Unidos, en Australia, en los extremos del planeta, para la información, el movimiento de la energía es tan rápida ujú, que se da prácticamente en un instante. ujú, Entonces realmente lo que está afectando es la composición y la capacidad de manifestación del humano. Si las manifestaciones, entre más dolor, entre más caos y entre más guerra, pues lo que pasa es que esta gran red se va fortaleciendo más porque lo que hacen es que la red que también trae el humano a través de la red neuronal, de todas las formas que el humano empieza y circula su energía, pues es como si esta información se saturara y cuando se saturara hay como una explosión donde lo que hace esta explosión es que los eventos se manifiesten y, yo lo que veo es que hay unos puntos importantes que tienen que ver también con los números, ¿no? Cómo los ujú. números van potencializando una apertura en ciertos portales donde se siente que la energía tiene un acceso más fácil. Entre el pensamiento va siendo repetitivo, va abriendo, va abriendo, va abriendo. Y lo que veo es que esta gran malla trae una circulación de esferas, como si fuera una circulación sanguínea, donde va almacenando información, una gran biblioteca y se va volviendo una gran biblioteca de información y estas grandes informaciones son utilizadas por estos personajes, por estas sociedades y por todo el planeta porque ellos tienen conocimiento de toda esta energía. ¿Qué números son los que van utilizando para abrir estos portales energéticos a través, fíjate, del tiempo o de las circunstancias o de la activación de ciertas cuestiones tanto energéticas como a la mejor emocionales de lo que genera este juego? Nico. ¿Me escuchas, Ira? Sí, sí. Mira, Ira, yo observo que obtiene toda esta información de las conversaciones internas que se activan entre la entidad y él a partir de que la entidad toma razón de su existencia para empezar a crear las cartas. Una vez que la entidad como que se activa, ya crecida, abarcando todo el lado izquierdo de Steve, veo cómo se vuelve a concentrar, pero ahora en la zona de su ojo izquierdo. Y es ahí como en esta como capacidad que tiene Steve, él empieza a absorber información del ambiente colectivo y la empieza a manifestar a partir de que la planta en las cartas. Pero haz de cuenta que este proceso que él está haciendo ahorita en su pensamiento interno Ujú. se ve reflejado en los jugadores cuando te acuerdas del primer como la primera mesa donde vimos la energía que estaba como un ovni y todos esos. Ajá. Haz de cuenta, Ira, cuando los jugadores están activando las cartas
en un sentido ritualístico, Ujú, porque las colocan en posiciones y son las personas que conocen sobre estas sociedades que tú mencionas, estos líderes. claro. eh, es como si crearan comandos con unas cartas que hacen inyecciones. ¿Te acuerdas que estaban estas imágenes como con tubitos a un planeta en medio? Ujú, Es como si estas inyecciones energéticas sí activan proyecciones hacia el colectivo, porque lo hacen como jalando la información del ambiente que es la que viene oculta. Por ejemplo, los miedos a guerra, miedos a destrucciones, miedos a enfermedades, todas estas acontecimientos que aún no han sucedido, pero que en el inconsciente colectivo son próximos a suceder, ujú. se autoinyectan a través del uso ritualístico de estas cartas. Ok. Bueno, sí, estas cartas tienen ciertas flechas o se colocan de cierta manera pues en el espacio del jugador y cuando se roban tienen que entrar por cierto lado y son cuestiones como muy ritualistas el juego también en ese sentido. Observa qué es lo que sucede cuando alguien o alguna persona no sabe jugar el juego y empieza a querer jugar el juego para cambiar o sustituir o jugar a modo ciertas reglas. ¿Qué sucede con esta energía de este juego? Fede. Bien, cuando yo percibo eso es como si la energía en sí del juego nunca pierde. Mm, Por más que en el juego para los jugadores haya quien pierda y quien gane, energéticamente siempre hay una forma de ganancia. Pero sí, por ejemplo, las personas que ganan es como si comieran o guardaran un pedazo o una parte energética de de sus jugadores contrincantes. Entonces, como si la otra sociedad que pierde, pierde una parte energética de sí mismo. Cuando pasa eso es como si el otro queda dueño de una parte del alma del contrincante, sería. ok, entonces ahora quiero que observes cuando se corre la parte energética del jugador y es poseído por otra Ujú. parte energética que corresponde a la energía de la sociedad que está representando el jugador. Sí. ¿Qué pasa con esta parte energética, almática o espiritual del jugador con respecto a la de la sociedad que está siendo ahora parte de su juego o de su estrategia? Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, aquí yo veo dos cosas. La primera es que como la Tierra tiene memoria, los eventos que ocurren, los eventos trágicos ya traen una huella y esta huella es en forma circular y es una energía circundante, es una energía que circula permanentemente y va, y lo que permite es que esa herida no se cierre, sino que permanezca viva. Ujú, Por otra parte, lo que veo es que el 3, el 6 y el 9 son unas energías de manifestación que pueden ser utilizadas en cualquier condición, para lo que podamos verlo en lo bueno y en lo malo. ujú, Entonces, ¿qué pasa? Lo que hace estos tres números es que van permitiendo la aceleración del tiempo. Es una apertura, un portal, y depende del movimiento. Si el movimiento es a la derecha, hay una energía que se va abriendo, que se va expandiendo, y cuando va a la inversa, se puede traer información del pasado. Ahí puedes hacer como una especie como si fuera una máquina del tiempo. ujú. Depende cómo estos números sean manifestados, sean puestos, la energía puede traerse y puede ponerse en ciertos puntos y en ciertos lugares. Es algo aparentemente parece algo tan inofensivo, pero las personas que saben manejar Ujú, esta energía
pueden manipular el tiempo en la Tierra, como te digo, pueden acelerar eventos, acontecimientos, pueden atraer acontecimientos que aparentemente desde nuestra realidad parezcan del pasado, pero que están vigentes en esta gran red que envuelve al planeta a través de este juego. Entonces, realmente aquí tú puedes hacer miles de cosas con estos tres números, y son aperturas que vienen de la intención de la mente del humano. No son estas aperturas naturales de la Tierra, sino son aperturas que están acompañadas de pensamientos y se pueden forzar para que estos portales sean abiertos. Ok, Inclusive en el humano también, en la cuestión de la numerología del 3, el 6 y el 9 están puestos como una especie de escudo protector en el cuerpo humano. ok, Aquí, de esta forma. como un triángulo. Exactamente, hacia abajo. Ok, entonces ahora quiero que busques esta energía que sale en primera instancia de esa mesa y que sale hasta el infinito, esta energía de esta eh, simbología sagrada, para que me permitas hablar con esta energía. Bien cerradita y espera que regrese. Nico. Mira, Ira, Ujú, aquí es donde ya las cosas cambian bastante, porque las personas que no activan de modo ritualístico las cartas ujú, empiezan a trabajar en su propio campo, y las cartas, dependiendo cómo salgan y cómo termine él su puntaje, ujú. terminará manifestando en sí mismo algunos de los acontecimientos. Puede llegar a llevar a orientar a personas que están jugando las cartas a llevar las situaciones trágicas incluso en su propia experiencia. Cuando lo activan, personas que saben activar el ritual, Ujú, juegan para influenciar al planeta, influenciar al colectivo. ujú. Entonces, las cartas están hechas de tal manera que energéticamente van a influir, ya sea a personas ignorantes que no sepan manejar energía, de todas formas van a influir en su campo energético y las cartas van a tomar esta energía que van a ir a esta entidad aparentemente que es la que genera este juego. ¿Es así? Sí, la entidad en sí es como el tablero, como el molde en el que se juega, Ok, sí. entonces ahora quiero que observes qué energías, qué frecuencias y qué vibraciones son las que están impregnadas en ese tablero de juego. Fede. Bueno, la parte energética de las personas que están jugando se transforma como en la mercancía, como en el valor de cambio, como si fuera el dinero, Ajá. pero es el dinero de forma energética. Entonces, por eso la sociedad que gana se lleva una parte energética de estos jugadores. Entonces, cuando se sale ya del juego y se sale esta energía egregora de adentro de los jugadores, es como que si se volviera a la normalidad, pero quienes perdieron se sienten muchísimo más cansados que los que ganaron. Ujú, Y esa porción que se va no se queda con el otro jugador, sino que se queda con esta energía egregora, pero todos en sí, todos dejan un poco de su parte energética dentro de la forma de juego, y también es como el anzuelo, el anclaje para volver a repetir y volver a repetir el juego. entonces, este juego genera una adicción energética porque está jugando con el poder, con estas cosas que en el fondo la mayoría de los humanos están buscando. Observa esta adicción energética cuando vuelves a jugar o que tienes ya, que dices vamos a jugar una vez al mes o una vez cada 3 meses. ¿Qué va generando en el campo de las personas que quedan ya, que termina el juego y que empiezan a vivir su vida normal? ¿Qué queda o qué no queda de esta energía del juego que ya está siendo parte de su vida el juego? Entonces observa qué pasa ahí. Margarita.
Lista. cómo está esa energía? ¿Cómo se llama? ¿Cómo quiere que la llame? No, dice que no tiene nombre. Que el Mm, nombre lo da es la intención y el pensamiento. ok, entonces vamos a llamarle energía en movimiento. Ujú. Ok, eh, energía en movimiento. ¿Me escuchas? Sí, perfectamente. ¿Qué tal? Muy bien. Cuéntame cuál es el fin o el propósito principal de este juego, hasta cierto punto complicado de entender para muchas personas. El fin lo dan las partes que están involucradas. Ujú, Yo simplemente soy energía. ujú. A la energía cuando se le da una intención, se transforma en el pensamiento individual y colectivo. ¿Cómo fuiste tú a dar ahí? ¿Cómo te estacionaste a ser parte de este juego? O sea, tú eres la vida o la substancia de este juego. ¿Cómo llegaste ahí? Llego porque es invocada mi presencia a través de estos seres, a través de la intención que ellos ponen en sus mentes, mentes fuertes que tienen la capacidad de atrapar mi energía y manifestarla de acuerdo a la intención y el propósito colectivo de ellos. Y en realidad son mentes fuertes las que juegan este Mucho, juego. muy Ujú. fuertes. No el humano, es la Mm, sutileza de los cuerpos la que le dan la fuerza a esta energía. mm, Yo no veo ni el bien ni el mal. Yo no soy el bien ni el mal. ujú. La energía es puesta, la energía es transformada, la energía es manifestada. Entonces, tu juego con estas reglas un poco difíciles de comprender a la hora de estar atrayendo o pagando o comprando o manipulando ciertas cosas dentro del juego, tienen que ser mentes hábiles de pensamiento y astutas. Y capaces, Mm. son mentes capaces. Mucho se dice que este juego no es elegido por los jugadores, sino que el juego va eligiendo la energía con la que quiere contactar. ¿Qué tanto es cierto o qué tanto es falso? Es totalmente cierto, O sea, porque la energía se va tomando y se va manifestando y va tomando forma. ujú. Y va tomando forma cada vez más en la medida que van incorporándose más mentes, la energía va tomando gran fuerza. Tan fuerte es que tiene la capacidad de envolver a todo un planeta y tiene la capacidad de guiar sus pensamientos hacia fines y objetivos de estas mentes fuertes. Estos juegos o estos jugadores son por lo general personas con cierta capacidad intelectual o de pensamiento o no es necesario. Sí, hay que tener, porque este juego está hecho con el fin de doblegar el alma humana, Mm. de mantenerla sometida, de mantenerla esclavizada, de mantener la mente unificada hacia objetivos para seguir cumpliendo todas las manifestaciones que estas grandes mentes quieren tener en la tierra, que sigan vigentes en la tierra. ¿Cómo tú te has puesto a habitar este juego? ¿Qué beneficio energético tú como energía recibes a través de habitar este juego en todos los espacios en los que este juego se lleva a cabo? No hay un beneficio para mí. Yo simplemente soy energía como tal. La energía se manifiesta por intención. Ujú, Yo también estoy aquí atrapado ujú, porque soy manipulado energéticamente ujú, y soy
Mi energía se va transformando de acuerdo al pensamiento humano. El pensamiento es el que le da la forma, es la que le da la cualidad a la manifestación. Como tal, yo no recibo absolutamente ningún beneficio, yo simplemente soy energía. Ok. Desconecta, Margarita. Esa energía pertenece a algo o a alguien que es la intención de estar ahí. Quiero que busques esta fuerza creadora que intencionó esta energía para ese juego y para que la busques y me permitas hablar con esta, no sé, lo que sea, fuerza, entidad, lo que sea. Mientras vas ahí, Nico. Ok, Ira. Mira, las energías que yo veo más predominantes vuelven a ser 5, Ira, Ujú. y se encuentran en este orden. Es dominio, Dominio, ujú. poder, Poder, ujú. como un control, pero va más en el sentido emocional, diría Ujú. control emocional, Ujú. sufrimiento, Ujú. y más allá del miedo es horror. Todas Ujú. las energías se activan desde un número que yo veo que el más alto que vendría siendo dominio, que está en Ujú. 189, Ujú. para ir bajando de 40 en 40, no, como más, como bajando como de 50 en 50, porque horror queda como por debajo cero, A en ver, una vibración volteada. a ver. Poder, ¿qué vibración te llega? Dominio Es, 189. Poder, ajá, poder está entre 130 y 120. entre 130 y 120. Em, Control, Está entre el 80 y el 70. 80 y el 70. Sufrimiento, Se encuentra entre 20 y 10. 20 y 10. Y horror, Está por debajo de un cero y está como entre menos 40. mm, Y pero esta de horror Iracema ya es una energía muy, muy, muy manipulada. ok. Observa estas energías que dominan, qué promedio energético, fíjate bien, necesitan tener los jugadores para realmente encajar y cómo se va moviendo la energía de cada jugador con respecto a cómo van ganando o cómo van sintiendo que van perdiendo, cómo la propia energía del jugador va respondiendo a estas frecuencias de estas Frecuencias. energías. Ok. Fede. Bueno, ahí lo que voy observando es cómo los jugadores, Ujú, una vez que juegan el juego, pierden como porciones. ujú, Entonces, cada vez que van jugando el juego, pierden porción energética. Y lo que veo, por ejemplo, es cómo altera esto la vida cotidiana, porque sería como una persona que por momentos quedara poseída por esta energía y por momentos no. Entonces va quedando como una forma más firme de esta energía egrégora cada vez que se repite el juego, que se repite el juego, porque se va perdiendo una porción más de la esencia dentro de ese cuerpo. Y es como si esa energía fuera corriendo, corriendo a esa alma del cuerpo para quedar encarnada en el cuerpo. ¿Y qué sucede cuando esta energía egrégora ya forma parte de la vida de un jugador? ¿Qué sucede? ¿Qué pierde? ¿Qué gana? ¿Qué es lo que va despertando en esta persona y hacia dónde esta energía que se fue, hacia dónde se desplaza, qué hace, dónde está? Margarita. Bueno, yo aquí estoy viendo algo que es muy interesante porque lo que veo es que esta energía, que es una energía de un color oscuro y es una energía viscosa que tiene una capacidad de mover, es una energía invasiva, pero cuando tú la percibes parece la reunión de muchas
como de muchas entidades que hacen parte de un gran colectivo que va conformando esta energía oscura. Y como esta energía es invasiva, tiene la capacidad de modificar, de modular, de transformar el pensamiento humano. Puede generarte una confianza increíble en lo que tú estás viendo y realmente lo que tú estás viendo no es real. Es una energía tramposa, es una energía que, que tiene ese efecto en el pensamiento del humano. O Es, sea que no es una energía que tiene un nombre como tal. ajá, ok. Sí, Esa pareciera energía, como una especie de sangre. Imagínate como si esa energía pudiera abarcar y pudiera recorrer tu cuerpo. ok. Esta energía tramposa que se dice que es de varios seres, quiere decir que es una hibridación energética de varios seres. Sí. ¿Qué es esta, qué conforma esta hibridación? O sea, ¿qué seres son los que conforman esta energía? Observa sin tocar para ver qué es lo que hay ahí. Nico, no te ¿Me oigo. escuchas? ¿Me Ahora sí, escuchas? ya, ya. Mira, aquí tiene que ver también dependiendo del jugador que entre, porque por Ujú, ejemplo, si es un jugador que sabe y conoce el ritual a aplicarse, ujú, entra en una frecuencia que se desciende en sí mismo a la de dominio, que estaría en 189. ajá. Pero el ritualista nunca desciende. Por lo Mm, contrario, la energía del dominio lo envuelve y él va expandiendo el descenso energético vibracional hacia el entorno y hacia el colectivo. Pero cuando es una persona que no conoce del ritual, ujú. yo aquí observo muchas variantes, A ver. porque en la mayoría de los casos no encuentro que terminen el juego o más bien terminan como hartándose o aburriéndose del mismo, por lo tanto, por lo normal, una persona que no conoce el ritual solamente baja hasta el tercer nivel, que sería el control. No alcanza a rozar el sufrimiento y el horror. Pero cuando se extiende en el juego una persona que no conoce el ritual y que han llegado a descender a los últimos dos niveles de frecuencia, es donde veo que han sucedido como acontecimientos similares a la carta, pero en específico en la vida de esa persona. Por ejemplo, si la carta con la que conectó a la frecuencia del horror tenía que ver con una guerra, lo más probable es que en su vida física él tenga una pelea física violenta. Y así se asocian las cartas a las experiencias en el físico cuando alcanzan a descender a las últimas dos vibraciones, porque es a partir de la del sufrimiento donde se empiezan a manifestar en las vidas de los que no conocen el ritual. Y con los que sí la conocen, como te mencionaba, van haciendo el opuesto contrario. Entran en la primera energía, pero van subiendo la energía como un embudo hacia el exterior y hacia el ambiente colectivo. Quiero que busques la energía de este señor Steve Jackson Ujú, para que me permitas hablar con ella. ujú. Fede. Bien, cuando voy percibiendo eso, el alma de, o sea, la parte energética de esa persona que fue corrida del cuerpo queda como errante y Mm, queda como errante durante un tiempo en sus propios ambientes porque es como si no percibiera que perdió el cuerpo. ah, ok. Sigue haciendo su vida como en un plano paralelo muy cercano a la Tierra, pero su cuerpo está ocupado por esta entidad. Cuando la entidad logra ocupar el 100% del cuerpo, que desarraiga incluso hasta la parte más, más sutil, porque yo percibo que incluso hay un cambio de ADN muy fuerte en ese cuerpo, Ujú, lo que comienza a suceder es que se manifiestan eventos en la vida de esa persona que van transformando todo y todo como para bien. Entonces ese ser se transforma como en esa entidad atractiva de cuando el juego se es comprado, esa energía femenina seductora ujú. que va creando todo a su alrededor, todo nuevo. Entonces se transforma como en un ser que potencia su parte económica, que potencia su parte
su parte energética y que va como transformando mucho todo su entorno y toda su parte material, entonces se siente atractivo para quienes lo observan. ¿Y qué pasa con estas personas que están en su entorno y que ven que este cambio energético aparentemente es positivo? ¿Qué pasa con todas estas personas con las que se relaciona energéticamente en su campo? Mientras vas ahí, Margarita. Bueno, aquí yo lo que estoy viendo es como si se hubiera puesto, como si un ser hubiera puesto una partícula del mismo, como si él hubiera sacado parte de su sangre, parte de sus cualidades, de sus potenciales, y los hubiera puesto genéticamente modificado en los humanos, y esa modificación y esa energía que puso, esa partícula que puso en el humano, lo que va es interfiriendo en la forma natural de percibirse, porque yo veo que toda esta información que este ser puso va activando ciertos Mm. eventos y ciertos acontecimientos que van llevando al humano a una sensación de catástrofe, a una Ah, sensación donde siempre está percibiendo que algo malo va a pasar, que van a pasar guerras, que van a pasar ciertas situaciones que le van a vulnerar su forma de vida o la vida como tal en el planeta. Entonces, lo que yo veo es que como esa información que se veía como oscura va recorriendo el campo energético del humano, como si, haz de cuenta, pareciera como si fuera sangre. ujú. Entonces el humano, por más de que quiera muchas veces luchar frente a un positivismo, muchas veces toda esta energía, tanto colectiva como individual, es la que va creando digamos, estos acontecimientos catastróficos en el planeta. Ujú. Ok. Es una forma de pensamiento muy Programático, pesada, sí, claro. muy programada y también muy pesada, que va recorriendo todo, va recorriéndose y está, de alguna forma, está mimetizada en el campo energético del humano. Ok, A veces ni siquiera se puede percibir. ok. Entonces ahora observa toda esta energía que dices es que sale de la Tierra y se va expandiendo. Observa si conecta o toca con algo más que no sean energías de la Tierra fuera de ella o simplemente es pura energía de los que estamos en las diferentes capas y dimensiones de la misma Tierra. Nico, ¿listo? Listo, Ira. Ok. Em, Steve, Te observé desde que llegaste. ¿ah, sí? ¿Y qué observaste? Todo esto. Ok. ¿Qué es lo que te inspiró en realidad para crear este juego de cartas? Inspiración es una habilidad humana Ujú, nata que viene desde una frecuencia bastante estable que conecta con la creatividad. ujú. No hubo nada inspirado en la creación de estas cartas. Es como un episodio doloroso Doloroso. que hunde mi corazón, Ok, que hunde mi estómago hacia el centro de mi cuerpo. ok. En Recuerdo esta, momentos en los que ni siquiera tenía control de mí. ujú, en esta inspiración que dices que es natural, tú recibiste un premio muy importante por la mayor forma, vamos a decir, de mostrar y tu juego se catalogó como un juego de ficción.
¿Qué es lo que te hizo empezar a conectar con estas formas organizacionales en las que tú vas poniendo a cada asociación o cada forma de comunidad, vamos a decirlo, por estas sectas o comunidades secretas? Todos eran imágenes y pensamientos que empezaron a abordar mi cabeza, Ujú, que empezaron llenando mis sueños, después mis ansiedades y por último las imágenes que son visualizadas a través de mis ojos, los dibujos, las situaciones, las asociaciones con el mundo real empezaron a ser cada vez más presentes. Era como si era capaz de ver una carta antes de crearla, de observar la proyección en el humano ujú, y a partir de eso traer la imagen a algo concreto. ujú, Yo entendía que no era algo natural porque observaba cómo mis manos se movían sin mis órdenes. ujú, Observaba cómo mi boca hablaba sin mi voz, ujú, cómo mi cuerpo se movía sin mi esqueleto, ujú, realizando acciones, creando cosas que no salían de mi ser. Pude sentir cómo mi cuerpo era torturado, cómo a partir de mi sangre se creó un primer mazo, el ujú, mazo del ritual, ujú, que se ha movido entre los líderes de distintas sectas para su beneficio y el beneficio de grandes movimientos energéticos. Todo para mí es un recuerdo. Soy un humano. Mi cuerpo fue utilizado y solo me queda esperar aquí, disfrutando del beneficio que obtuve por haber permitido eso, esa experiencia. Pero sé que estoy conectado al mazo que tiene mi sangre y entiendo que a partir de ahí es donde se mueven muchas energías. Tú aparte eres creador de otros juegos de mesa, juegos que hablan sobre guerra, sobre manipulación, que están muy inspirados o que llevan mucho al jugador a la situación de miedos, eh, entre otras situaciones de cuestión material, eh, formas de cómo se mueven, por ejemplo, barcos, guerras, eh, denotación de cosas también medias increíbles, de mundos, de sistemas originales, de muchas cosas. Esto también ha venido de una inspiración de tu mente que no has podido tú controlar. No te escucho. Todas imágenes, todos sueños y en ocasiones muchas pesadillas. Mm, Pero la información fue apareciendo a partir de mi experiencia. Era como si en la etapa de creatividad y construcción iba y regresaba a momentos de mi infancia, en donde me encontraba en distintos lugares, en un enorme navío, en un enorme foso, en medio de una enorme batalla, detrás de un enorme escenario. Es como si en mi infancia se me hubiera dado la capacidad de moverme a todos estos lugares. Y cuando la creatividad y mi mente empezó a hablar por su propia cuenta, se creaban canales en los que mi energía podía regresar directamente a esos puntos de la infancia, a recuperar una raíz de pensamiento, una raíz del ritual. tu juego, eh, bueno, muchos de tus juegos han sido de gran éxito. Han sido de juegos de pensamiento, de muerte, de muchas cosas, pero que van generando de alguna forma
no sé si llamarlo adicción al mismo juego, a terminarlo, a no dejarlo inconcluso. Tus juegos van llevando al humano al extremo de su capacidad de negociación con otros jugadores o de estrategia para poder ganar sea como sea. Eso a ti, ¿a dónde te ha llevado en tu situación energética y de vida, de ser un hombre exitoso creando juegos de mesa? ¿A dónde me llevó? A no ser más que un simple vínculo, Ujú. a no ser más que un simple recipiente, a permitir que energías tomen mi cuerpo y lo utilicen para manifestar a través de mis palabras. En esta parte, los jugadores, ¿qué te otorgan? ¿Qué te dan? ¿O tú no recibes nada de esta forma energética en que los jugadores van entrando y van teniendo esta forma de inmiscuirse, de meterse en tu juego? Solo puedo sentir cuando utilizan un mazo. Todos los demás no están conectados a mí, se conectan directamente a la maquinaria que idealizaron estas entidades. Mm. Pero cuando utilizan ese mazo sí lo puedo sentir, porque ese mazo tiene cutícula, tiene uña, tiene sangre, tiene cabellos míos. Ok, algo que quieras tú decirle a las personas que van jugando ese juego contigo. Este juego está diseñado para llevar al humano a sus polaridades más negativas, para utilizar el dominio como una fuente de obtención de riquezas, para utilizar el control como la única capacidad de desarrollo y el horror como la estrategia final de destrucción. Cuidado con tus emociones mientras juegas. Entre más te asocias al personaje, más ayudas a su manifestación. Tengo un último dato. Dime. El mazo ritualístico lo tiene él, ¿Quién es él? aquel que atenta a trabajar contra el cerebro humano. Mm. Elon. Elon. Él tiene el mazo que tiene mi sangre. Interesante. Gracias. Desconecta, Nico. Fede. Bien, cuando yo observo el entorno es como si esta energía se va apropiando de a poco incluso del pensamiento del entorno que le rodea. Y cómo lo va haciendo a través de la frustración que le causa al otro, que estando en el mismo lugar no puede manifestar todo lo que manifiesta esa persona. Entonces le va causando una frustración, y este personaje entra a través de esa frustración y va consumiendo también energía desde ese lugar a su propia fuerza. Ok. Descansa, Fede. Margarita. Bueno, yo veo que hay una relación directa porque la Tierra tiene una capacidad de absorber información, de guardarla, de contenerla, y la Tierra va guardando el equilibrio de lo que absorbe por tragedia, pero también tiene guardada la información que puede contrarrestar, es como el antídoto. Entonces, ¿qué pasa? Si el humano que ya a través de este líquido que vimos viscoso hay una preprogramación, el escenario de la Tierra es perfecto para poder vivir las experiencias y volverse adicto a replicarlas, a repetirlas y a entrar en estos bucles de repetición y de experiencia. Entonces una vive por la otra y la otra vive, la una se alimenta de la una y la otra de la otra.
son un complemento. Ok, entonces la Tierra también tiene el mismo antídoto, ¿no? O sea, al Claro, final de cuentas, sí, ¿qué genera esta neutralidad que está de algo? exactamente. Muy bien. Desconectan de todo y de todos porque vamos a volver. Y desconectados de todo y de todo, regresamos. ¿Dónde está su vida? ¿Dónde está su respiración en este momento presente? Respiran y abren sus ojos. ¿Cómo les fue? Bien, Bien. muy bien. Bien, bien, ¿Cómo se sienten? ¿Bien? bien. Interesa- Interesante. interesante, ¿no? Sí. Bueno, hay muchos juegos, ¿no? Que al final de cuentas luego no sabemos ni siquiera que existen Que, exacto. y que al final de cuentas, Sí. directa o indirectamente, van afectando ciertas situaciones, energías o circunstancias. Gracias, chicos, gracias a todas las personas que hacen favor de seguirnos. Escríbanme a mi correo info@irasemahipnosis.com y seguimos aquí, seguimos trabajando y vamos a cortar la grabación. Gracias a todos. Bye. Bye.